Buenos días a todos, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Jorge Fernández. Yo creo que todos o casi todos le conocéis, de formación ingeniero industrial, inspector de trabajo y con una larga trayectoria pues en la política y en lo profesional, ¿no? Empezó siendo gobernador civil de Oviedo y Barcelona en el año 80-81 y ha estado ejerciendo la política hasta 2019, pasando por, bueno, pues prácticamente, yo he hecho un pequeño resumen aquí, pero pasando por casi todos los estamentos, ¿no? Presidente del Partido Popular en Cataluña, vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados, ministro del Interior, etcétera. Y ante todo, pues bueno, pues un hombre con unas convicciones cristianas muy fuertes, ¿no? Pero hoy no venimos a hablar de su parte política, ¿no? Venimos a hablar de su parte más espiritual, y vamos a hablar sobre todo del libro que ha escrito, El tiempo de María, las apariciones marianas, sobre todo focalizadas en Francia, en Portugal y en España. Y bueno, vamos viendo como la Santísima Virgen, que en el Evangelio pues está ahí un poco oculta en un segundo plano, aunque tiene una presencia fuerte, pero siempre se mantiene en un segundo plano. Pues aquí lo que nos hace es que de repente, sobre todo empezando en Francia, empieza a manifestarse, ¿no? Empieza a manifestarse, se va pasando, digamos, de un país a otro según la necesidad, ¿no? En Francia, en Portugal, un poquito en Fátima, y luego ya se centra aquí en España, ¿no? En todas las apariciones, pues bueno, pues vamos viendo cómo Jorge va detallando, ¿no? Un poquito el por qué en ese momento, a quién se manifiesta, y luego pues también nos hace un poco referencia a lo que piensa el juicio de la Iglesia, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención la imagen de la Virgen. Cuando la vi me llamó mucho la atención la Virgen del Milagro, que estaba en Roma, Jorge, la imagen esta. San Andrea de la Frate, sí. Ajá. Y bueno, pues me llamó mucho la atención directamente ya la portada, ¿no? Y luego pues en las apariciones, en todas ellas, nos alerta, nos profetiza peligros hacia los que vamos si no damos un cambio radical y echamos los ojos al cielo y a nuestras raíces cristianas. Nos avisa pues la revolución en Francia, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, catástrofes, pérdida de valores, etc. Un libro en el que Jorge va tratando, pues eso, todas las facetas importantes de cada aparición, y desde la obra de Prado Nuevo te damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hablarnos. Gracias a tu esposa que está ahí, Asun, y bueno, pues nada, ya para no extendernos más, pues si quieres háblanos un poco de cómo fue el hacer el libro, ¿no? Porque algo habría ahí que te movería a hacer el libro, Bueno, pues muchas gracias. A ver, aquí a Jesús, que seguro que ustedes, vosotros le conocéis mucho. Bueno, se te va a oír si quieres. Se me oye bien igual, se oye bien, ¿no? Bien. Hablamos por teléfono, pero personalmente nos hemos conocido, yo por lo menos hoy. Sí. A Pedro Besari ya lo conozco desde hace más tiempo, desde cuando la Providencia
pues decidió que yo tenía que conocer las apariciones, ¿no?, del Escorial de Prado Nuevo, ¿no? Bueno, muchas gracias, estoy encantado. Mi mujer y yo venimos anoche a las 12 de la noche de Barcelona y nos vamos hoy también, para llegar también a las 12 de la noche a Barcelona, en el último AVE, ayer y hoy, ¿no? Bueno, pues estoy encantado de estar aquí y, como ha dicho Jesús en su presentación, pues efectivamente la razón por la que yo escribí este libro, bueno, yo tengo claro que fue porque ella lo quiso, ella con mayúscula, o sea, María, ¿no? De hecho, yo soy aficionado a la historia, soy aficionado a la teología, digo aficionado, o sea, ni soy historiador ni soy teólogo, por eso lo distingo y digo, pero claro, de la conjunción de la historia y la teología, pues está la teología de la historia, ¿no? La teología de la historia que, pues haciendo una definición muy sencilla, nada, no de mucha profundidad teológica, pero sí adecuada a la verdad, ¿no? La teología lo que pretende es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios, Dios y teología del conocimiento, o sea, conocer a Dios para entenderlo, ¿no? Entonces, la conjunción de la teología con la historia parte de la premisa de que Jesucristo es el Señor de la historia. A mí me gusta repetir esa definición de Jesucristo, que gustaba mucho de repetirla San Juan Pablo II. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Mañana, precisamente, pues es la solemnidad de Cristo, Rey del universo, ¿no? En los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. No porque lo diga yo, que no soy nadie a esos efectos, no sería nadie que pretendiera sentar cátedra, ¿no? Pero es que es una expresión de San Juan Pablo II y que a mí la providencia ha querido que se me quedara muy, muy dentro, ¿no? Los más jóvenes no recordarán el atentado que sufrió Juan Pablo II a manos del terrorista turco Ali Akka la tarde del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma. 13 de mayo del 81. Cuando un año después, una vez que se había recuperado, hay que tener en cuenta que cuando se le llevó en el papamóvil de la plaza de San Pedro al Policlínico Gemelli, su mano derecha, que era el hoy cardenal, arzobispo emérito de Cracovia, don Stanislaw Żywicz, con quien tuve la gracia y el honor de tener una cierta relación, ¿no? Pues le dio la extremaunción, porque estaba desangrándose absolutamente Juan Pablo II y todo hacía prever que, por desgracia, podía ser una herida mortal, ¿no? Cuando un año después se había recuperado, el 13 de mayo del 82, fue a la cova de Iria, a Fátima, a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Dirá aquello que sonará, de que una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala, en fin, y seguía, ¿no? Pero luego añadió, y es a lo que iba ahora esa frase, ¿no? Añadió una frase que decía: tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, escrito por él, primero pronunciado ese día en Fátima y repetido muchas veces hasta su partida al cielo el 2 de abril de 2005. Tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa, él hablaba humildemente en tercera persona, miráramos al mensaje de Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Bueno, y San Juan Pablo II lo vivió tan intensamente, lo digo porque ahora con lo de Rusia y la guerra hemos de tener presente que lo que se está hablando, sabemos que ese es el rearme, que si el 2% del PIB para gasto en defensa, ¿no? Que si el 5%, en fin. Pues sin rearme ni drones, ni misiles, ni submarinos, ni aviones,
Juan Pablo II hará una primera consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, en la línea con el mensaje de Fátima que él había dicho, lo que había dicho aquel 13 de mayo del 82, y hará una primera consagración, como digo, del mundo al Inmaculado Corazón de María, pero en presencia de la imagen de la Virgen de Fátima, traída expresamente para la ocasión a petición del Papa desde la capelina. Por tanto, él verbalizó el mundo, pero en su corazón y en su cabeza, de manera muy especial, estaba Rusia. Eso fue el 25 de marzo del 84. Esto también lo explico aquí, o sea que ya dicho queda cuando hablemos de Fátima, está dicho, pero viene muy al caso para explicar el porqué y el enfoque que he procurado darle a este libro de María, ¿no? Pues el 25 de marzo del 84, por la Virgen de Fátima había pedido que fuera esa consagración, la Virgen había pedido de Rusia, ¿no?, al Inmaculado Corazón de María, por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Y que fuera una fiesta especialmente señalada para la Iglesia. Entonces, ¿qué hizo el 25? La consagración la hizo el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación de 1984. Se mira, ¿qué fiesta señalada para la Iglesia tan señalada era esa? Bueno, pues el Papa estableció un año jubilar mariano con ocasión del 1950 aniversario de la Encarnación del Redentor y de la Redención. O sea, la Encarnación del Señor, el Redentor, no. La fiesta es el 25 de marzo, ¿no? Y según la tradición, la historia, pues la redención la culminó en la cruz con 33 años, ¿no? A los 33 años, que es cuando murió en la cruz, y después resucitó y ascendió a los cielos, ¿no? Entonces, 1950 más 33, pues 1983. Y del 25 de marzo del 83 al 25 de marzo del 84, nacimiento del Redentor y culminación de la redención en la cruz por el Redentor, pues ese año lo estableció como año jubilar. Y en el año que culminó, en el día que culminó ese año jubilar mariano, 25 de marzo del 84, hizo la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, pero en presencia de la imagen de la Virgen de Fátima, ¿no?, como decía, traída expresamente para la ocasión por primera vez desde la capeliña de la Cova de Iría de Fátima, ¿no? Bueno, repito, la guerra y Rusia remiten a Fátima, ¿Y qué sucedió una vez hizo aquello el Papa? Es teología de la historia, y en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Pues mire, que el muro de Berlín, que había construido por Nikita Khrushchev, que sucedió a Stalin a la muerte de él, que dividía la Europa comunista soviética de la Europa occidental, se desplomó como un castillo de naipes sin violencia ninguna, sin drones, ni misiles, ni tal. Pues el 9 de noviembre del 89. Me dirán, con razón, bueno, ¿y qué coincidencia hay ahí? Bueno, pues hay dos muy singulares. Bueno, por una parte, que el Papa, con Juan Pablo II, su primera visita apostólica a España, que comenzó el 31 de octubre del 82, esperó que pasaran las elecciones, que fueron las elecciones del 28 de octubre del 82, las del cambio, cuando un señor llamado Felipe González llegó al gobierno, ¿no? Pero el Papa esperó, porque no quiso, lógicamente, venir a España interfiriendo en una cuestión política para las elecciones. El 31 de octubre llegó a España, hizo una larga visita apostólica a España, ¿no?, que culminó el 9 de noviembre del año 82, desde el Finisterre europeo, desde Galicia, y desde la Catedral de Santiago de Compostela, el 9 de noviembre del 89, que se despedía de España tras estar entre nosotros pues 9 noches y 10 días en su primera visita apostólica. Hizo un discurso que lo encontrarán en la hemeroteca y vale la pena. Es un discurso dirigido a Europa maravilloso. Europa, sé tú misma, sé fiel a tus raíces cristianas. Un discurso maravilloso. 9 de noviembre, fiesta, por cierto, de la Almudena, ¿verdad? Que creo que se cae, ¿no?, la muralla de tal, ¿no?
Pues el 9 de noviembre del año 89 se desplomó el muro de Berlín. Pero cuidado, en la historia de los sucesos de Fátima, del 13 de mayo del 1917 al 13 de octubre del 17, hay numerosísimas y llamativas coincidencias con esos acontecimientos de Fátima, de cuando el tiempo de las apariciones marianas, y sucesos singulares de la Segunda Guerra Mundial, que ya había venido en plena Primera Guerra Mundial, la del 14, que en el 17 iba por su cuarto año, que había venido para, entre otras cosas, evitar que se produjera. Por eso el 13 de julio del 17, la Virgen, en el mensaje de Fátima que le da a los 3 pastoriños, pues les dice que esa guerra, porque como en el año 16, 1910, Portugal habían metido en la guerra, entonces la guerra del 14, 1914, la que estalló con ocasión del asesinato en Sarajevo del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. Comenzó hasta ese momento gran guerra europea. Bueno, pues él dirá que a petición de muchas mujeres que le habían pedido a Lucia que le dijera a la Blanca Señora que cuándo acabará esa guerra, porque cada fin de semana venían numerosos ataúdes que contenían los cadáveres de esposas, de madres, de hermanas, de jóvenes, de soldados que habían fallecido en la guerra de las trincheras, la gran guerra europea, la guerra de los gases, ¿recuerdan, no? Y que por favor, ¿cuándo acabaría esa guerra?, le preguntara. Y Lucia se lo preguntó a la Virgen, y la Virgen el 13 de julio del 17 les dirá: esa guerra acabará pronto. Ni política ni militarmente se preveía que acabara pronto, pero lo cierto es que fue así, porque al año siguiente claudicó Alemania en noviembre del 18, luego vendrán los tratados de Versalles del 19. Esa guerra acabará pronto, pero ojo al dato lo que añadió la Virgen: pero las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Y si no hay conversión, vendrá otra guerra mayor que aquella, que era la Primera Guerra Mundial y que será la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, entre las coincidencias está que la Virgen, el único 13 de los meses que van de mayo a octubre, que ella les había dicho a los pastoriños que se les aparecería el 13 de cada mes y que los convocaba allí a la cobadiría, como sabemos, ¿no? El único 13 que no se les apareció fue el de agosto, que no se les apareció el 13 de agosto porque el gobierno masónico de la época de Portugal, de 1917, pues había dado orden al alcalde de Vilanova de Urem, el municipio al que pertenece, le diría Fátima, de que acabara con aquello, porque ya 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, ya cada vez había más gente, ¿no? Y aquello estaba tomando pues una dimensión importante, ¿no? Que acabara con aquello. Y entonces él, para acabar con aquello, lo que hizo es que con engaño, el 13 de agosto, a los niños en un carruaje, llevaba, estamos hablando del año 17, se los llevó al ayuntamiento de Vila de Urem, para primero mediante halagos y después mediante amenazas que dijeran que todo se lo habían inventado, que no era mentira, que todo era mentira, etcétera, etcétera. 3 criaturas de 7, 9 y 10 años, Jacintita y su hermano Francisco, hoy canonizados, santos como sabemos, de 7 y 9 años, y Lucia, que tenía 10, y sin embargo la ausencia de la Virgen era evidente porque no claudicaron, ¿no? Bueno, y hoy diríamos la presión social. Bueno, entonces el 13 de agosto la Virgen no se les pudo aparecer, y se les apareció el 19 de agosto, que ya los tuvo que poner en libertad el alcalde, porque hoy diríamos la presión social, y los puso, y se les apareció la Virgen el 13 de agosto, no en la Cova de Iría, sino en el Aljustrel, a 1 kilómetro de la Cova de Iría, ¿no? Y esta es la zona donde hoy son casas museo de los padres de los pastoriños, ¿no? Se les apareció el 19 de agosto, quien haya estado allí en el Aljustrel, en Fátima, verá que hay un monumento allí de la Virgen, en fin, que evoca, y con una placa que evoca 19 de agosto de 1917, la Virgen María se le apareció aquí también. La Virgen le dirá después a Lucia que el 13 de agosto había sido un día de tristeza para ella, porque no se había podido aparecer a los niños y darles el mensaje que tenía previsto. Y expresará la alegría
del 19 de agosto. Dos curiosidades. En cuanto a la caída del muro de Berlín, ya hemos dicho que el 9 de noviembre fue una fiesta muy señalada a Europa, ¿no? Europa sé tú misma, desde la Catedral de Santiago Compostela, como dijo él, desde el Finisterre europeo, en el momento de la cristiandad, cuando todavía no había comenzado la evangelización de América, el descubrimiento de América, pues el final de la Tierra se consideraba que por ahí, por la zona atlántica, pues era allí, ¿no? El Finisterre gallego. Bueno, alegría el 19 de agosto. Hay un monumento en un lugar de la frontera austro-húngara que dice: el 19 de agosto de 1989, el 9 de noviembre es cuando caerá el muro, aquí comenzó el final del muro de Berlín. Por supuesto, no pone nada, digo por supuesto, porque es un lugar que cada 19 de noviembre hay un acto político conmemorativo del principio del fin del muro de Berlín. Aquel 19 de agosto del 89, el príncipe Otto de Habsburgo convenció a los ministros exteriores de Austria y de Hungría, que Hungría era entonces todavía República Popular Comunista, pues no había caído el muro de Berlín, ¿no?, de que para conmemorar lo que él llamó Otto de Habsburgo, hijo del último emperador austrohúngaro, que fue beatificado, el beato Carlos de Austria, por Juan Pablo II el 3 de octubre de 2004. Hijo suyo, primogénito de Habsburgo, convocó el llamado Picnic por la Paz, porque entonces la tensión entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, era muy grande. Entonces el Picnic paneuropeo por la Paz, y convenció a los ministros exteriores de la occidental Austria y de la comunista Hungría de que durante ese picnic paneuropeo por la paz en aquel lugar pudieran pasar libremente la frontera del occidente comunista al occidente, a la Europa comunista, a la Europa occidental. Empezaron a pasar, nadie dio orden a los guardias de fronteras húngaros de que una vez acabado el picnic había acabado el libre tránsito, y ahí comenzó la riada humana que finalmente, 3 meses después, el 9 de noviembre, provocaría sin violencia ninguna que se desplomara el muro de Berlín. 19 de agosto, Día de Felicidad de la Virgen. 13 de agosto, Día de Tristeza de la Virgen. Ese muro de Berlín, ¿cuándo fue erigido? En un 13 de agosto del año 61. Al año siguiente, en el que tenía que haberse dado a conocer el mensaje de Fátima y el tercer secreto, 1960, que no se dio a conocer, la Virgen, día de tristeza, pues el 13 de agosto de ese año se erigió el muro de Berlín. Y el día de alegría de la Virgen, 19 de agosto, fue el principio del fin que cayó. Bueno, todo esto está explicado aquí, me ha venido por ello. En este libro me centro en las apariciones marianas en Francia, España y Portugal, porque se estima que en los 2000 años de historia de la Iglesia, Jesús, cuando falten 10 minutos para, en todo caso, que haya, no sé, lo que hay ruegos y preguntas después, por deformación política parlamentaria, el punto del orden del día de ruegos y preguntas, o sea, en fin, Vale, tú habla bien, con, pues entonces, con toda libertad. Me avisas, por favor. Sí, bueno, sí. entonces, se me ha ido el santo al cielo. Decía que... Las apariciones de Francia... Sí, gracias, sí. Bueno, que el 80%, en los 2000 años de historia de la Iglesia, o sea, 10 siglos, bueno, términos redondos, ¿verdad? La Iglesia se funda cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo en torno a la Virgen María, ¿verdad? Y ese es el día que se considera, pues, en fin, el del comienzo de la fundación de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues eso ya había ascendido a los cielos el Señor, había ya venido el Espíritu Santo, por lo tanto ya debería ser el 33-34, ¿no? Estamos en 2025, pues 20 siglos, ¿no? 20 siglos. Pues en esos 20 siglos, de todas las mariofanías de las que se tiene conocimiento con cierto fundamento de rigor, es decir, no que estén aprobadas por la Iglesia, que es una absoluta minoría,
Bueno, claro, nuevo no están reconocidas por la Iglesia, tampoco están prohibidas, pero quiero decir, no están reconocidas por la Iglesia, es una absoluta minoría, pero tiene fundamento como para creer en ellas, ¿no? Bueno, pues de todas las que se tiene conocimiento se estima que el 80% se han producido en los 2 últimos siglos, lo cual aboca a una pregunta, una reflexión inmediata. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ese parteaguas? ¿Para que en 2 siglos de 20 siglos, ¿verdad? O sea, un 10% sería la proporción matemática. Y, en fin, si queremos hablar de que, bueno, es una matemática, pero hombre, del 10% al 80%, ¿qué ha pasado? Pues pasó la Revolución Francesa, de finales del siglo XVIII, 1789. La Revolución Francesa es un parteaguas de la historia. La historiografía es común en considerar que la Revolución Francesa es un auténtico parteaguas de la historia, es decir, marca un antes y un después. La historia, que durante 1000 años ha sido considerada como la Edad Media, 1000 años, la cristiandad, era una sociedad teocéntrica, es decir, teos del griego teos, ¿no? Teocéntrica, que tenía a Dios cristiano, como centro y referencia de la sociedad. Luego había buenos, malos, santos y pecadores, como es lógico, ¿no? Pero la legislación quería respetar la ley de Dios, la ley humana, la ley de Dios, y era una sociedad teocéntrica. Con la Revolución Francesa, esa sociedad teocéntrica pasa a ser antropocéntrica, de antropos, hombre. El hombre desplaza a Dios, y los derechos del hombre, los derechos humanos, desplazan a los derechos de Dios. Y hablando a lo humano, la Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, aquí seguro que hay muchas madres y también abuelas, ¿verdad?, que les voy a contar yo. Una madre hace por sus hijos lo que sea necesario si considera que tiene que salvarles, ¿no?, porque van por mal camino, porque están en peligro. La Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen María, es la mejor madre del mundo, ¿no? Y bueno, pues si ve que sus hijos, que somos todos los seres humanos, vamos por el camino de la perdición, pues la Virgen, pues evidentemente viene cuantas veces sea necesario a la tierra a traer mensajes que ayuden a la humanidad a volver al buen camino, evitar que vayan a la condenación. Y la Virgen, no hemos de olvidar que, también hablando lo humano, si se me permite, ¿verdad?, pues viene a la tierra como embajadora plenipotenciaria de Dios. Es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo, es esposa de Dios Espíritu Santo, y viene en nombre de Dios y enviada por Dios, obviamente, pues a traer mensajes a la humanidad. Y de ahí, de una sociedad que al pasar de ser antropocéntrica, que ya es antropocéntrica, que ha desplazado a Dios, y los derechos de Dios y la ley de Dios, pues los ha desplazado y ha dicho, bueno, si Dios existe, que no moleste, ¿no? Pues decía que hablando lo humano es más difícil salvarse, es más difícil aprobar el examen de final de curso, el final de carrera, el final de la asignatura, en una sociedad de esas características. Todos vamos a estar sometidos a un examen final que de entrada va a ser el juicio particular en el momento de fallecer, ¿no? Y ahí en ese examen final, en ese juicio final que va a realizar Jesucristo, con toda la misericordia, sí, pero con justicia, pues, y ahí pues ya no, entre los designios inescrutables de la providencia de Dios, obviamente, un juicio justo, misericordioso, pero un juicio. Ahí nos jugamos nada, no el título de una carrera, de una asignatura, no nos jugamos nada más y nada menos que la vida eterna. Y por tanto, pues parece muy razonable que la Madre de Dios y Madre nuestra multiplique sus venidas hasta el 80% del total a partir de ese parteaguas de la historia, que además tiene un segundo parteaguas que complementa al anterior, que es la revolución comunista, la revolución bolchevique, que se considera como una segunda vuelta, una vuelta de tuerca a la Revolución Francesa y a la sociedad que sale, de tal manera que ya no es que solo el hombre desplace a Dios en esa sociedad, sino que ya el demonio
ya está especialmente presente presidiendo esa sociedad. Y eso se produce en 1917. Y eso explica que la Virgen venga en ese año a Fátima, a Portugal. El año 17 es un año de la historia de la humanidad muy singular. Estaba en plena Primera Guerra Mundial, que hasta ese momento era la Gran Guerra Europea, comenzada, como recordábamos, en 1914, ¿no? En febrero de ese año, febrero de 1917, Estados Unidos, que hasta ese momento había pasado de la neutralidad a la no beligerancia, entra en guerra y pasa a ser beligerante junto a los aliados de la hasta entonces Gran Guerra Europea. Y por tanto, en febrero del 17, la hasta ese momento Gran Guerra Europea se convierte en la Primera Guerra Mundial. Eso en febrero del 17, pero al mes siguiente, en marzo del 17, el zar de Rusia, Nicolás II, de la dinastía Romanov, es derrocado mediante una revolución liberal masónica. Marzo del 17. Y la Virgen en mayo viene a Fátima. Y en octubre, esa revolución, el octubre rojo del 17, esa revolución liberal masónica pasa a ser la revolución bolchevique. Y Rusia se convertirá en la Unión Soviética. Y la Virgen el 13 de julio del 17, en el mensaje que había dicho que la guerra son consecuencia de los pecados de los hombres, no hay conversión de una guerra mayor, dijo que para evitar esa guerra, plan A, conversión. Plan B, la consagración de Rusia por medio del Papa en comunión con todos los obispos del mundo a su Inmaculado Corazón. Y añadió otra cosa. Y para evitar la expansión de los errores de Rusia por el mundo. 13 de julio del 17. En octubre, el octubre rojo, repito, o sea, apenas 3 meses después que Rusia se convertirá en la Unión Soviética, los errores de Rusia serán el comunismo. O sea que para evitar lo que sería la Segunda Guerra Mundial y para evitar la expansión del comunismo por el mundo, bastaba y sobraba con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Y añadió, y explicó que por qué quería, no ella, sino Dios, que se obtuviera esa gracia de evitar el comunismo y evitar la Segunda Guerra Mundial por medio de su Inmaculado Corazón, porque Dios quería que el Inmaculado Corazón, en este caso Jesucristo, nuestro Señor, quería que el Inmaculado Corazón de su Madre fuera venerado junto al suyo sagrado por los fieles. Y por tanto, para facilitar la expansión por el mundo de la devoción a su Inmaculado Corazón, quería esa consagración. Esto está aquí desarrollado, pero pienso que más o menos se ha captado, ¿no? Sí. Debo decir que en Teología de la Historia, y como he dicho el parteaguas de la Revolución Francesa, fijaros, si me permitís el tuteo, la confianza. Para prevenir la Revolución Francesa vino el Sagrado Corazón de Jesús. Para prevenir la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Comunista y la expansión del comunismo por el mundo, viene el Inmaculado Corazón de María. La Revolución Francesa se desencadenó el 17 de junio de 1789. En 1689, una santa que es conocida, Santa Margarita María de Alacoque, en el convento de las clarisas de Paray-le-Monial, de la Bretaña francesa, recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Entre otras cosas, le comunicará la devoción de los 9 primeros viernes de mes, y el 17 de junio de 1689, el Sagrado Corazón de Jesús, a la hoy Santa Margarita María de Alacoque, entonces una joven clarisa, le dirá que trasladara al rey de Francia del momento, que era el rey Luis XIV, el rey Sol, su voluntad de que se consagrara al Sagrado Corazón a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en todas sus empresas en defensa de la Iglesia. Y las coincidencias que siguen de por qué el Señor quiso que esa consagración la hiciera Luis XIV son impresionantes, pero no hay tiempo. Son coincidencias de día a día, impresionantes.
Bueno, Luis XIV no hará la consagración, Luis XV no hará la consagración, Luis XVI jurará por su sangre hacer la consagración cuando ya había estallado la revolución y estaba prisionero en la prisión del Temple, si la providencia de Dios le ponía en libertad y recuperaba la corona. Pero eso lo hizo el 21 de septiembre de 1793 y el 21 de enero siguiente fue guillotinado. Y a continuación su esposa, la reina María Antonieta, y su hermana, cuyo proceso de beatificación está muy avanzado, hermana de Luis XVI, no hicieron la consagración. Y 100 años día por día, no hay meras coincidencias en los designios de la providencia, de 100 años día por día exactos, de haberle pedido a Santa Margarita María Alacoque que trasladara al rey de Francia, Luis XIV, que se consagrara él. Era la monarquía absoluta, todavía no había estallado la revolución, por tanto la división de poderes de Montesquieu, el poder ejecutivo, judicial no existía todavía, ¿no? Y el rey era el titular de la soberanía nacional, por lo tanto, consagrado el rey, quedaba consagrada, en ese caso, la nación Francia, ¿no? 100 años después, día por día, de ese día se desencadenó la Revolución Francesa, el 17 de junio de 1789. Bueno, pues para prevenir la expansión del comunismo, la revolución bolchevique, el Octubre Rojo, viene la Virgen a Fátima. Lo que en Francia y 2 siglos antes había venido el Sagrado Corazón, aquí es el Inmaculado Corazón de María. Allí había sido el Señor, aquí será su madre, la Virgen María. Allí pidió la consagración a su Sagrado Corazón por parte del rey. Aquí pedirá la consagración a su corazón inmaculado por parte del Papa. Allí para prevenir la Revolución Francesa, aquí para evitar la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo por el mundo. Es historia, no es que sea, es historia mundial, son hechos históricos, pero es que es pura teología de la historia en la medida en que se ve cómo interviene el Señor de la historia, Jesucristo nuestro Señor, como Señor de la historia en los designios de la historia mundial y humana. Entonces aquí me parecía, Francia era considerada por los papas. ¿Por qué me he centrado en Francia? Fátima ya he dicho. Fátima es Portugal, pero Fátima está más presente hoy que nunca, si se me permite, o como nunca, con la guerra en Rusia y Ucrania. Cuidado. Y habréis visto que ya se habla como quien habla de una posible tercera guerra mundial, pero una frivolidad que asusta. Dice, pero ¿son conscientes estos personajes, estos dignatarios políticos de lo que están diciendo? Es decir, hoy el arsenal militar de armas nucleares tácticas y estratégicas, bueno, puede acabar con la humanidad en un plis-plas, ¿no? Si se produce, entre comillas, un error humano. Bueno, digo que Francia fue considerada por los papas la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, a raíz de la conversión del rey de los francos Clodoveo del arrianismo al cristianismo, el día de Navidad del año 496 en Reims. A instancias muy especialmente de su mujer, Santa Clotilde. Y los papas consideraban Francia a raíz de esa conversión, porque consagrado el rey es convertido el rey de los francos clodoveos, quedaba convertido pues en aquellos momentos pues la nación, en ese caso la nación de los francos, finales del siglo V, día de Navidad del año 496, una ceremonia llena de hechos milagrosos que está en la historia de Francia y en la historia de la Iglesia, ¿no? La segunda nación fue España, la conversión de Recaredo, también del arrianismo de los godos, al cristianismo, obviamente, el cristianismo católico. Todavía no había sido la reforma luterana del siglo XVI, por lo tanto el cristianismo era católico, ¿no?
La conversión de Recaredo fue el 8 de mayo. 8 de mayo es el día. En el 8 de mayo en la historia han pasado cosas muy. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en Europa acaba el 8 de mayo de 1945. La conversión de Recaredo fue el 8 de mayo del año 586, en el Tercer Concilio de Toledo. En Toledo. O sea, la primera, la hija primogénita, Francia, la segunda, España. Y bueno, y si no hubiera sido la segunda España, pues en todo caso, pues evidentemente España es tierra de María, como dijo San Juan Pablo II, ¿no? Y lo hubiera incluido, ¿no? Pero quiere decir que Francia, por ser la fille de l'Église, por ser la Revolución francesa y no holandesa o inglesa, sino francesa, porque al ser la fille de l'Église, el diablo, pues quiso evidentemente que Francia dejara de ser la fille de l'Église para ser, con perdón y con todo respeto, como es hoy una república laica, laicista, masónica, gobernada por la masonería, la francmasonería. Entonces, eso en cuanto a Francia y el siglo XIX, o sea, acaba la Revolución Francesa y la Virgen, madre de la Iglesia, pues madre de su hija primogénita, Francia, acude en socorro de Francia. Y hay una constelación de mariofanías en las que aquí hago referencia, ¿no? Comienza con la Guy du Bac de París a Santa Catalina Labouré, en 1830. Pío XII, en 1954, cuando fue el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que había sido el 8 de diciembre de 1854, habló de la era de María, comenzada con las apariciones de la Guy du Bac en 1830, y dicho de una manera más profunda, más teológica que la que yo he descrito, pero haciendo referencia a esa proliferación de venidas, de mariofanías, de venidas de la Virgen a la tierra en auxilio de la Iglesia y de sus hijos, ¿no? Pues dijo que comenzaba en 1830 la tierra de María, la era de María. Por cierto, yo el libro lo bauticé La Era de María, pero la editorial Nueva Eva, me convenció de que era más accesible a la gente, la comprensión general del común de la gente, que fuera el tiempo de María. Y luego ya lo de la era de María lo explico dentro, ¿no? Y entonces, bueno, en el siglo XIX en Francia, desarrollo aquí de manera especial pues la Guy du Bac a Santa Catalina Labouré, María Milagrosa, precisamente esta semana que viene, el 27 de noviembre, la fiesta de la Medalla Milagrosa, porque el 27 de noviembre de 1830 es cuando Santa Catalina Labouré le muestra la Medalla Milagrosa. Fue providencial sin duda, porque para el cielo había llegado la hora de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y en 1830, en la Guy du Bac, María Milagrosa, la medalla es: o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. O María sin pecado concebida es la Inmaculada Concepción, 1830, ¿no? Y la medalla milagrosa, 27 de noviembre, repito, que es el jueves de la semana que viene, ¿no? La fiesta litúrgica. A continuación, la Salette, 1846. Teología de la historia pura y dura, vamos, absolutamente. 1846. A continuación, Lourdes, 11 de febrero de 1858, con las 18 mariofanías, ¿no? A continuación, Pontmain, el puente Main, en la Bretaña francesa, el noroeste de Francia, 17 de enero de 1871. Poco conocidas en España, pero es historia de Francia absolutamente. La guerra franco-prusiana, como la Virgen había dicho en la Salette y había dicho en la Guy du Bac en 1830, que le dijo el 18 de julio, las dos apariciones de la Guy du Bac reconocidas por la Iglesia, el 18 de julio 1830, 27 de noviembre. 18 de julio, la primera, a Santa Catalina Labouré, ella sintió que le decía que dentro de 40 años pasarían unos acontecimientos terribles, sangrientos, en París. Pues el 18 de julio de 1870, 40 años día por día, estalló la guerra franco-prusiana de Bismarck contra Napoleón III, sobrino de Bonaparte y emperador de la Segunda República Francesa. Y el 2 de septiembre de ese año
Bismarck derrota a Napoleón III en la batalla de Sedan y se tiene que ir al exilio, cosa que había profetizado la Virgen en la Salette, a Maximin Llegó y Melanie Calvat, a los dos pastorcitos. Se lo había dicho, que le dijera al Papa, que acababa de ser elegido en ese año, 1846, Pío XI, hoy Beato Pío XI, el que hizo la definición del dogma de la Inmaculada, ¿no? El 8 de diciembre, 8 años después. Que le dijeran al Papa que no se fiara del emperador, de Napoleón III, porque le traicionaría. Y el Señor le castigaría por su traición. Y le dijo que pasarían 40 años. Bueno, pues el 2 de septiembre de 1870, derrotado y al exilio a Londres. Y perdió, evidentemente, el trono de Francia. Está llena de coincidencias, de no meras coincidencias, hechos protagonizados por la Virgen y la historia, teología de la historia. El 17 de enero de 1871, Francia había sido derrotada militarmente y el Estado Mayor prusiano tenía previsto el comienzo de una invasión de Francia para arrasar a Francia. O sea, no solo derrotarla militarmente, sino que quedara arrasada. Y ese día, el 17 de enero, se les aparece allí, en Pontmain, a unos niños de un colegio de allí y le dicen que recen, que su hijo se deja tocar. Su hijo Jesucristo se deja tocar, que recen, que recen. Bueno, el caso es que empiezan a rezar, se rezan los rosarios y casualmente ese mismo día una orden del Estado Mayor prusiano anula la invasión. Hoy en la historia militar de la guerra franco-prusiana, o sea, no hablo de teología de la historia, hablo de la historia militar de la guerra franco-prusiana, no se entiende por qué ese cambio drástico, inesperado, que el primero que no lo entendió fue el general al mando de esa columna militar que comenzaba la invasión. ¿Por qué cambió? Bueno, nosotros sabemos y creemos que fue porque precisamente la Virgen, y hay un santuario precioso en Pontmain. Y otra que recojo aquí, que no estaba reconocida por la Iglesia, pero que con las nuevas normas de discernimiento el Dicasterio de Doctrina y Fe reconoció el año pasado, con el Nilostad, que es Pelvoisin, 1876. Bueno, y de Francia, y de España, perdón, y ya termino, ¿no? Termino ya, ¿no? Y de España, pues destaco, como he hablado del siglo XIX Francia, siglo XX España. Y las que cito son, cronológicamente, Chauchina. Chauchina es provincia de Granada. No sé si aquí hay alguno que conozca Chauchina. Es provincia de Granada. Y es teología de la historia, pura y dura, de España y de la Segunda República y de algo más. Chauchina, Granada, es lunes santo 9 de abril de 1906. La vidente, una mujer, Rosario Granados Martín, muy humilde, que tenía unas llagas cancerígenas en la pierna, que no podía caminar y tal y cual. Bueno, se le aparece la Virgen, le cura inmediatamente al momento las úlceras, se le caen las vendas que la cubrían y tal. Ella en el pueblo la conocían, que iba siempre apoyada en una silla, porque cada muy pocos pasos se tenía que sentar a descansar y tal, y la ven de repente que está corriendo, y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, tiene abierto el proceso de beatificación la vidente, Rosario Granados. La fiesta local de Chauchina es el 9 de abril, el día de la aparición de la Virgen Dolorosa. Que la cofradía y la devoción que hay en el pueblo en Chauchina a la Virgen, que le llaman la Virgen del Pincho, porque se apareció sobre un cactus, ¿no? Se le apareció a Rosario Granados Martín el lunes santo 9 de abril de 1906. La Virgen del Pincho, y menos coloquialmente, pues la Virgen del Espino, y es la Virgen Dolorosa. 9 de abril de 1906, 25 años después, abril del 31, será el 14 de abril la Segunda República Española. Lo dejo ahí, pero lo que es muy significativo incluso es que a finales del siglo XIX un monje anglicano había fundado allí en el Partido Judicial de la Santa Fe, el Partido Judicial de Santa Fe,
creado por los reyes católicos cuando el asalto final para la conquista del Reino de Granada. Pues fundó una secta herética llamada de los pastoreros, que se expandió por la Vega de Granada como una mancha de aceite. Vino la Virgen a Chauchina y quedó encapsulada en Fuentevaqueros, la patria natal de Federico García Lorca, el núcleo político de Fernando de los Ríos, que fue ministro de Educación y de Justicia, la laicización de los cementerios, de la adecuación. Fernando de los Ríos, su núcleo político era Fuentevaqueros, capital del partido judicial de la Santa Fe, al que también pertenece Chauchina y que es fronterizo con Fuentevaqueros. Quedó encapsulada en Fuentevaqueros. Y hoy Chauchina, la fiesta local, es el 9 de abril. Y en fin, bueno, es decir, es una aparición maravillosa. Chauchina, 1906. Chandavila, también reconocida por la Iglesia con Nil Ostad el año pasado, junto a la de Belvoisin de Francia. Chandavila es un enclave que pertenece a la provincia de Badajoz, enclave del ayuntamiento del municipio de La Codosera, de provincia de Badajoz. Ese enclave llamado Chandavila, ya se le ve su origen lusófono, está justo en el lado español de la frontera de aquel lugar luso-española. La Virgen había venido a Fátima para evitar la Segunda Guerra Mundial. Cuando el 8 de mayo acaba en Europa la Segunda Guerra Mundial, la Virgen el 27 de mayo se viene a Chandavila. Y dio unos reconocidos el año pasado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el Nil Ostad, Chandavila. Y es un lugar precioso. Si no habéis estado, os aconsejo que vayáis porque vale la pena. Es un lugar precioso, tiene un santuario maravilloso, es un lugar espléndido. Y como digo, solo diré que es muy significativo que el 3 de junio, o sea, unos días después del 27 de mayo del 45, una aparición, la Virgen, también como dolorosa, le dirá a la vidente, fueron dos, hoy vive una de ellas, es hermana de la Cruz en Sevilla, tiene 96 años, le dirá que el 3 de septiembre de cada año se celebre allí una misa de campaña, una misa militar pidiendo por la paz, etcétera, etcétera. Curiosamente, la Segunda Guerra Mundial, que en Europa había acabado el 8 de mayo, acabará el 3 de septiembre, la guerra entre ya el Imperio Japón y Estados Unidos. A bordo del acorazado Missouri, atracado en la bahía de Tokio, el general MacArthur, la rendición del Japón, y lo había dicho la Virgen el 3 de junio anteriormente, ¿no? Pero bueno, Chandavila, que ya me avisan, por favor. Les estás contando todo el libro. Bueno, pero es que Asun ya se lo sabe. Claro, pero nosotros estamos ahí, no te preocupes. Termino. Chauchina, Chandavila, es que aunque no son cronológicas, pero empiezan por Cha las dos, ¿no? Chauchina, Chandavila. Una secuencia muy curiosa de mariofanías en España del siglo XX. Ezquioga, Guipúzcoa, lo que será el corazón de la ETA, en el Goierri guipuzcoano. 1931. Umbe, Bilbao, a 10 minutos de Bilbao, 1941. Garabandal, 1961. El Escorial, 1981. E incluyo también una muy importante, que además está a media hora de Barcelona, en su día tuvo un gran, que es Can Cerdà. Can, en catalán, Can Cerdà, Casa Cerdà, está a media hora de Barcelona, el termo municipal de Sardañola. La Inmaculada Concepción. Y además el arzobispado de Barcelona, que comenzó, se apareció a una mujer muy sencilla, mayor, Pepita Pugès, desaparición de la Inmaculada, que comenzó el día 11 de cada mes. Lourdes, 11 de febrero comenzó, y la fiesta de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero. Los 11 de cada mes, la Virgen se apareció, como dijo, allí en Can Cerdà. Como el año 75 aquello
se multiplicó. Hubo un programa especial incluso de Televisión Española, que era la única cadena televisiva al momento. Se movieron miles y miles de personas. El Arzobispado de Barcelona dio un comunicado diciendo que no tenía origen sobrenatural y prohibió a los sacerdotes y religiosos acudir y aconsejó a los fieles que no acudieran. Sin embargo, pocos años después, el Arzobispado de Barcelona cambia radicalmente de posición y no solo autoriza, sino que promueve la construcción de una ermita. Ermita que fue consagrada, ¿qué día? Pues el Día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 2001. De 2001. Ante miles de personas, y la concelebración la presidió el obispo auxiliar de Barcelona. 11 de febrero de 2001. Quien quiera entender, que entienda. Can Cerdà, Sardañola, a media hora de Barcelona. Bueno, perdón, si me he alargado demasiado. He hecho un resumen de las 580 páginas que tiene el libro, que ayer la editora Marta Moreno Candal, será editora Nueva Eva es la Virgen, como sabemos, luego da Jesucristo, la Nueva Eva, la Virgen, es una editorial que yo no conocía y no conocía a la editora, pero que la Virgen puso en mi camino para ayudarme, porque este libro tiene, como digo, 580 páginas. Y yo dije, mira, yo todo lo que yo es que le he leído todos sus artículos y de entrevistas y tal, y en fin, digo, mira, si tú me recopilas, eres capaz de escucharte y leerme todo lo que tal, y me ayudas, tal. Y ella se escuchó multitud de horas de entrevistas y demás, y programas en televisión, etcétera, y tal, donde hablaba de apariciones marianas, etcétera, ¿no? De artículos publicados, y por eso le dedico el libro a ella. Digo, que fue instrumento de la Virgen para que esta obra pudiera hacerse realidad, porque si no, sin su colaboración y ayuda, pues yo no hubiera tenido tiempo para que ya el 12 de febrero de este año, no fue el 11, pero fue en la Basílica de San Miguel de Madrid, fuera la presentación de este libro, y que me dijo ayer la editora, que no ha podido venir, que en fin, que ya ha pedido la segunda edición porque ya se agota la primera edición, ¿no? Le dije, bueno, como tú eres la editora y de esto entiendes, y tal, dije, no, magnífico, magnífico. Y de verdad, la acogida, hombre, los libros de literatura como El tiempo de María no son novelas que tienen más una novela histórica, sí. Pero en fin, pero bueno, está muy, la excuso, me había olvidado, perdón, me dije que la excusara por favor, que no podía venir hoy aquí, pero bueno, yo estaba con la idea de hacer el libro y la providencia dispuso de manos del padre de Oñoro, fundador del Hogar de Nazaret, que esta mujer se pusiera en contacto conmigo para ese libro lo tenía que escribir usted. Digo, bueno, sí, ya lo sé, pero en fin, yo llevo... No, yo le ayudaré, yo el trabajo ese de secretaría se lo hago yo. Bueno, pues nada. Entonces la ha bautizado ya ella como la amanuense de la Virgen, cosa que le gusta mucho, y ya está. Pues nada, muchas gracias. Pues sí, Marta intentó venir, pero bueno, pues no ha podido ser. Es una editorial pequeña, pequeñita, no tiene muchos libros, pero los libros que son la familia, que tienen, ella, claro, su marido y sus hijos. Claro, son todos libros religiosos sobre los milagros eucarísticos. Carlos Mata, me parece que es. Jesús Mata. Jesús Mata. Luego, no solo es género, solo religioso. Claro, es todo, y además es que tiene uno María Corredentora, medianera y abogada. Y también es muy bueno. Y pues nada, yo me gustaría que Jorge, porque Jorge tuvo una experiencia muy curiosa para llegar aquí,
y entonces que nos lo contara un momento, y luego si queréis, después de comer, nada más terminar de comer, a ver mi mujer cómo me mira, porque tu mujer está a la derecha y la mía a la izquierda, y entonces tu mujer te regaña a ti y la mía me regaña a mí, mira cómo se ha puesto de colorada, entonces se está tapando. Entonces, cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta aquí, y si queréis, nada más terminar de comer, como vamos a tener un poquito de tiempo, comemos rápido, si tenéis alguna pregunta la hacéis, y Jorge, si no le importa, pues al que quiera que le firme un libro, pues... No solo que no me importa, sino que vamos, lo hago con mucho gusto. Pues entonces nada, ya sabéis que tenéis que comprar, porque hemos acabado con la primera edición, entonces hay que agotarla, Entonces, bueno, pues nada, que nos cuente su experiencia así un poquito corta, y luego después de comer, ya hacemos alguna pregunta y firma algún libro. Bueno, cuando dice Jesús que ¿por qué estoy aquí? No es porque estoy aquí hoy, porque eso en todo caso lo tendrá que explicar él, porque yo no ya he dicho que personalmente le he conocido hoy, y el primer contacto del que he tenido conciencia, sí conocía a Pero Bessari. ¿Dónde está Pedro? Por aquí estaba, ¿no? Sí, allí al fondo. Perdón, a Pero Bessari pues sí que nos conocemos ya de hace años, ¿verdad? Pero a Jesús no, y en todo caso que explique él, no ahora, pero luego si quiere, pues por qué me llamó por teléfono y estoy hoy aquí. Pero sí, efectivamente, el por qué o sea, cómo me acerqué yo a Prado Nuevo, ¿no? Y a Luz Amparo Cuevas y a luego está, ¿no? Porque, bueno, rápidamente, debo decir que yo, en fin, yo también he sido como mucha gente, ¿no? Y tal, pues un católico cultural y sociológico, hasta que yo tuve un proceso de conversión, ¿no? Eso no quiere decir que pase a ser santo, como es obvio, ¿no? Pero que uno intenta, pues, en fin, ser un poco más, vivir un poco más la fe, no solo cultural y sociológicamente, ¿no? Y mi proceso de conversión no fue paulino, fue agustiniano, porque me pasé 7 años, porque no, y además comenzó en un lugar muy llamativo, en Las Vegas, Estados Unidos. A mí, yo tengo muy grabado eso de San Pablo, que donde abundó el pecado, y digo, en Las Vegas y en mí, sobreabundó la gracia. Pero en fin, eso está. Y yo no estaba allí de turismo, Me había concedido una beca a Estados Unidos, no sé qué, yo ni sabía que existía eso, le llamaban líderes de futuro, y por lo visto había que tener un máximo de 40 años, ¿no? Y no sé cuánto. Y entonces, entre líderes políticos de futuro, pues a mí me habían elegido la embajada de Estados Unidos aquí. Yo ni sabía nada de nada, ¿no? Total, me aparece y me llaman, me dicen, bueno, el año 91 usted va a cumplir 41 años, ¿no? Y entonces, no, va, por favor, porque lo que tenía que hacer es estar un mes en Estados Unidos, que te llevaban por todo Estados Unidos, ¿no? Yo decía, con un espía al lado, uno que era el que, bueno, pues que agendaba todos los hoteles, los billetes de avión, los encuentros, las entrevistas, porque a mí, como habían elegido dentro de eso de líderes, en este caso españoles de futuro, ¿no? Pues elegía yo los temas que me interesaban, ¿no? Y entonces, pues eso sí, tenía que conocer Washington DC y New York, y la costa del Pacífico. Yo elegía si era California o era Washington al norte, en fin, tal, pero la América profunda, la América del sur y tal, bueno, total que... Y cuando estaba en Las Vegas, ahí empezó tal, y yo, como no quería lo que yo vi que me iba poniendo la providencia, no quería, no me gustaba, no me convencía, pues me pasé 7 años, hasta que, gracias a Dios, lo que entendía que me estaba pidiendo la providencia, pues era que yo pidiera la admisión como supernumerario al Opus Dei. Y eso resulta que yo lo escribí, que yo entonces no sabía que existía esa devoción, Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua del año 78. Empezaron las coincidencias ya para antes, ¿verdad? El domingo, la Divina Misericordia.
como tu mujer es polaca, pues ¿qué le voy a decir? Mi mujer y yo, que está aquí mi mujer, estuvimos en 2 mesas privadas con invitados por don Estanislao y con Juan Pablo II, la primera el día de San Agustín del año 98, poco después, el 28 de agosto del año 98 en Castel Gandolfo, la otra el día de la Inmaculada del año 2000 en el Vaticano, ¿no? En fin, y la verdad es que conocer personalmente a San Juan Pablo II y haber estado en Polonia, además de Varsovia obviamente, pues en Cracovia, y haber conocido pues el santuario de la Divina Misericordia y todo y tal, pues yo creo que eso ha sido pues porque la providencia te va poniendo te va llevando, aunque tú no seas consciente de ello, pues y tal, ¿no? Quiere decir que yo tengo por San Juan Pablo II, como tanta gente, ¿no?, una profunda devoción, una gran devoción y un gran amor, ¿no?, por San Juan Pablo II. También por Benedicto XVI, lo reconozco, ¿eh? Luego, si hay tiempo, comentaré la anécdota que mi mujer y yo vivimos, otra fecha curiosa, el 17 de junio de 2015, 55 minutos con él en el Mater Ecclesiae, donde vivía como Papa emérito, y que dijo una cosa que empezó diciendo de repente, nos quedamos, ¿no?, el diablo quiere destruir España. Y acaba con un mensaje de esperanza, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo vine aquí? Pues el 2 de abril de 2002, un servidor era entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el ministro de Presidencia, del que dependía, era entonces, acababa de ser nombrado Juanjo Lucas, soriano del Burgo de Osma. Y ese día resulta que era el 400 aniversario del nacimiento de la venerable Madre María de Jesús de Ágreda, Ágreda en Soria, 2 de abril de 2002. Y entonces yo tenía mucha relación con las concepcionistas de Ágreda, porque está muy cerca de Fitero, pueblo de la Ribera Navarra, en el límite con La Rioja, porque en Fitero nació mi padre. Y por tanto, aunque desde los 3 años vivo en Barcelona y hemos estado en Barcelona toda la vida, pero pues tienes ahí unas raíces, ¿no?, y unas amistades, unos vínculos. Y el hoy beato Juan de Palafox, virrey de la Nueva España, nació en Fitero. Y entonces, el 24 de junio del año 2000, como fue el 400 aniversario de su nacimiento, que había nacido el 21 en Fitero, en el balneario Palafox de Fitero, el 24 de junio de 1600, pues habíamos promovido no se puede querer lo que no se conoce, ni se defiende lo que no se ama. Y por tanto lo primero que hay que hacer es darlo a conocer. Y entonces dijimos, hay que promover nuevamente, dar a conocer a Palafox. Y lo que hicimos fue, pues un año palafoxiano, estuvimos con Juan Pablo II, estuvimos en Roma el día de la Inmaculada del año 2000, bueno, en fin, muchos tal, y finalmente Benedicto XVI lo beatificó, ¿no?, en 2011, en el Burgo de Osma. Lo beatificó él, pero con el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, un instrumento suyo, ¿no? Bueno, el caso es que aquello fue muy bien. Y entonces las concepcionistas de Ágreda, que lo conocían, oye, don Jorge, pues nosotros cuando dentro de 2 años se cumplieran los 400 años del nacimiento de nuestra venerable Madre María Jesús, ¿no?, de Ágreda, ¿no?, y pues hacemos lo mismo. Bueno, entonces que eso comenzaba ese día. Pero yo ese día no podía. Y entonces el ministro no podía. Y el ministro me pidió a mí que por favor, yo dije, no pidas esto, por favor, que yo cada verano, cuando voy a Fitero me acerco a Ágreda a estar con las concepcionistas y tal. Bueno, por obediencia de vida tuve que ir. Total, que el 2 de abril de 2002 salimos de la Moncloa ahí, me acompañó su director general de gabinete conmigo. Y me acuerdo que para allí yo le había dicho al conductor que yo quería llegar un cuarto de hora antes de empezar la misa solemne de comienzo del año jubilar, luego había una exposición, luego comida con las autoridades, todo esto. Y le dije, yo quiero llegar un cuarto de hora antes. Me acuerdo de haberme dicho, ¿a cuánto estamos ahora? Le dije, mire, estamos llegando a Medinaceli. ¿Y a cuánto estamos de allí? Media hora. Digo, pues mire, pare a Medinaceli, entre, que estamos un cuarto de hora. Tomamos un café. Bueno, ¿qué les voy a contar? Me acuerdo que para el coche,
baja el director de gabinete del ministro, bajo yo, y oigo que dice, hombre, Jacinto, ¿qué tal, hombre, qué tal? Yo no sabía quién era Jacinto ni sabía nada. Oye, ¿conoces a un servidor? Nos presentó. Bueno, era Jacinto, el alcalde de Medinaceli. En fin, pero yo entonces ni conocía a Jacinto ni nada de nada. Nos quedamos un cuarto de hora ahí, yo la idea digo, mira, oye, yo estoy a 10 minutos aquí, en la barra de cafetería del hostal, que era suyo, igual que la gasolinera, y luego ya pues voy para allí. Muy bien. Y de repente se me le ocurrió hacer un comentario, que como no hay tiempo ya no lo reproduzco. Sí. Bueno, pues pasó que acababa de suceder en Tenerife unas inundaciones terribles, y coincidiendo con el carnaval. Y yo había estado allí porque un hermano mío que vivía allí, con ocasión de cumplir 50 años habíamos ido, y entonces aquello me impactó mucho porque dije, mira, estas inundaciones parece que digo, que sea un castigo del cielo por haber, en lugar de preparar la Semana Santa, la Cuaresma y tal, un carnaval profano y tal. Y entonces se me ocurre comentarle esto a él, y me acuerdo de Jacinto que estaba pues, como diciendo, bueno, ¿qué me vas a contar? No, oye esto, levanta la cabeza y dice, ¿a ti quién te ha dicho esto? A mí no me lo ha dicho nadie, lo digo yo, no es una opinión que no. Oye, por favor, vamos a mi despacho. Se transformó. Fuimos a su despacho, me empezó a ser, y digo, mira, Jacinto, no puedo llegar tarde a Ágreda. Bueno, pues oye, de regreso para Madrid, por favor, no faltes de venir aquí. Vale. Yo debo reconocer que procuré venir lo antes que pude para regresar a Madrid y honradamente no tenía intención de pasar por Medinaceli. Estaba cansado, iba detrás en el coche, medio adormilado, y recuerdo que de repente pues, me pabilo y le digo al conductor, perdón, ¿por dónde vamos? Me dice, pues mire, exactamente a la altura de Medinaceli. Entre usted a Medinaceli, nos hemos parado esta mañana. Que honradamente no pensaba parar. Bueno, nos pasamos, no sé si 4 o 5 horas. Jacinto y un servidor. Anoche hablé con Jacinto y me recordaba él esa anécdota de la barra del bar. Jorge, ¿y lo que pasó luego cuando entramos en la nave antes de ir a... Me dijo que diera recuerdos, ¿verdad? Tal Jacinto, le quiero mucho, queremos mucho. Hemos estado juntos en Fátima y otras cosas. Ahora el pobre ya está. Le pregunté, ¿80 y cuántos tienes? Jacinto, 86, me dijo. Digo, pero bueno, la cabeza le funciona perfectamente porque se acordaba de esa anécdota de cómo nos conocimos perfectamente. Anoche, estoy hablando de las 11 de la noche, en Barcelona estaba yo. Bueno, el caso es que horas y horas y tal, bueno, y allí el mes de abril fue una sucesión de coincidencias, de no meras coincidencias, siguiendo a Juan Pablo II, donde estaba absolutamente en el centro pues el Escorial y lo sucedido en Prado Nuevo a partir del Escorial y a partir del 14 de junio del 81. Por cierto, que seguro que saben que el año 81 es un año curioso, porque 10 días después de comenzar aquí comienza en Medjugorje. O sea, el 14 de junio del 81 y 24 de junio del 81 en Medjugorje. Y en noviembre en Quibejo, Ruanda. O sea, que el año 81 fue un año... Y el atentado a Juan Pablo II. El atentado a Juan Pablo II. El año 81, hablando de teología de la historia y de tal, es un año golpe de Estado, ¿no? Muy singular. El 23F del 81, el 13 de mayo del 81. En España, 23F, 13 de mayo del 81, atentado del Papa, o sea, ya la Iglesia Católica Universal. Y en ese año, tan singular en España, Escorial. Y a continuación, a los 10 días, nada menos que Medjugorje. O sea, en fin, que a los 10 años después se desencadena la guerra de la ex-Yugoslavia. En Quibejo, Ruanda, se desencadenará después el genocidio de los hutus y los tutsis. O sea, cuidado, ojo al dato. Ojo al dato. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y fue un año en que comenzó los hechos de aquí, pues muy significativo en la historia de la humanidad, en la historia de España y en la historia de la Iglesia. Bueno, pues el caso es que me pasé un mes de abril, tan es así que al entonces, hoy cardenal,
don Antonio Cañizares, con el que tengo una gran amistad, lo que pasa es que es el único cardenal que no pudo ir al cónclave, pues está ingresado, enfermo y tal, y ya no está bien, pobre. Está en Valencia, y yo he estado con él, bueno, y tengo que volver a ir a verle, porque tenemos una gran amistad. De hecho, me obligaba a mí a que yo a él le tratara de tú. Me acuerdo que en un acto público que su eminencia, el cardenal, me interrumpió y dijo: perdón, Jorge, ¿qué ha pasado para que me pases? Digo, bueno, don Antonio, dice, mira, pues cuando estemos en privado y cuando estemos no en un acto oficial, tú a mí me llamas de tú. ¿Sabes? Y verán por qué lo digo. Porque yo acudí a él, le llamé y le dije: oye, Antonio, cuando eras obispo de Ávila, ¿tuviste conocimiento de los hechos de...? Dice, sí, pero ¿tuviste relación con tal? No, relación directa yo no, pero conocí a no pocas personas muy buenas y muy vinculadas con los hechos de... Bueno, total, que quedé con él, que, en fin, él tenía que ir a Roma, estoy hablando de abril de 2002, tenía que ir a Roma, era entonces arzobispo de Granada, ¿no? Luego se fue arzobispo primado de España, luego cardenal prefecto de la fe y pasó a emérito cuando tal, siendo arzobispo de Valencia, ¿no? Él fue a Roma y quedé que a la vuelta de Roma yo le recogía en el aeropuerto de Barajas y veníamos a Medinaceli a estar con Jacinto. Estuvimos comiendo en Medinaceli, Jacinto, el cardenal Cañizares y un servidor. Estuvimos hablando varias horas, y yo le traje expresamente de Madrid allí para hablar del Escorial, digo, como un dato, ¿no? El mes de abril de 2002. Bueno, el caso es que a mí el 2 de abril de 2002 me había dicho Jacinto que la Virgen daba un mensaje público en Prado Nuevo el primer sábado de cada mes, ¿verdad? Sí. El primer sábado de ese abril de 2002 era el 6 de abril. Casualmente, ¿verdad? Coincidencia, el 6 de abril es mi cumpleaños. Por tanto, yo le dije, mira, yo el sábado 6 de abril yo voy a estar en Barcelona, porque yo vivía en Barcelona, ¿no? O sea, yo digo, tengo un hostal, apartamento. Sí, bueno, pero yo decía, la estación está en Barcelona y un apeadero en Madrid, ¿no? He estado 40 años en la vida política, en la vida pública y en Barcelona y a caballo entre Barcelona y Madrid permanentemente. Entre otras cosas porque he estado 34 años en las Cortes, una legislatura en el Senado como senador autonómico catalán y 30 años como diputado por Barcelona en el Congreso, 9 legislaturas. O sea que el señor, pues, y por lo tanto, pues me he pasado la media vida en Madrid, como es lógico, ¿no? Pero entonces, ese día, pues yo le dije al cardenal Cañizares, estuvimos allí, hablamos allí y seguí. Y yo le dije el 2 de abril de 2002 a Jacinto que el 6 de abril era mi cumpleaños y yo tenía que... Bien, pero ¿cómo se mueve la providencia? Pues porque resulta que unos días después, también ya la segunda quincena de abril de 2002, me llama Javier Arenas, que era entonces, yo estaba en el gobierno del PP y era diputado al Congreso por el PP y secretario de Estado en aquel momento. Me llama Javier Arenas, que era el secretario general del PP, y yo le conocía ya antes. Oye, Jorge, ¿cómo estás? Y tal, ¿no? Bien, ¿qué tal, Juan? Oye, mira, te voy a pedir una cosa, Jorge. Voy a constituir en el partido, me dice, hablo de política porque en este contexto, lo de la política es lo de menos, lo más es los hechos que llevaron a que yo me acercara a Escorial, a lo nuevo, ¿no? Dice, mira, el año que viene, Jorge, son elecciones municipales en mayo y quiero hacer un programa marco para todos los ayuntamientos de España. Digo, pero vas a hacer ahora, si falta un año para elecciones municipales, no había pasado nunca eso, que yo sepa. Otra casualidad más, ¿no? Pero bueno. Bien, y entonces mira que hay un grupo en el que quiero que haya un representante por cada una de las comunidades autónomas y quiero que estés tú en representación de Cataluña. Bueno, estaba Ruiz Gallardón por Madrid, Rita Barberá por Valencia, Paco Camps, en fin, bueno, pues vale, era el secretario general del partido, oye, si es que esté de tal, pues estoy, ¿no? Bien. Vale. Al cabo de unos días, abril, o sea, todo.
me llama Jaime Mayor Oreja. Oye, Jorge, sé que te ha llamado Javier Arenas para esto, tal. Sí, tal. Oye, se me ha nombrado a mí coordinador de ese grupo. Y entonces te pido, por favor, que no faltes, porque voy a convocar una reunión en el grupo parlamentario, en el edificio del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en Madrid, para constituirlo. Vale, pues venga. Se constituye. Acaba el pleno del Congreso y los que éramos diputados, entre ellos un servidor, pues pasamos al lado. Y nos dice Jaime Mayor, ya estamos a final de abril, y dice, bueno, yo quiero que antes de irnos de veraneo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y la Junta Directiva Nacional del Partido ya puedan haber aprobado el proyecto de programa marco para dentro de un año, o sea, una cosa insólita. Vale. Dice, entonces yo quiero que haya, por favor, que pasemos una noche, o sea, un viernes tarde y noche durmiendo, y el sábado hasta el almuerzo en un hotel, en un brainstorming, ¿no? Un torbellino de ideas para empezar el tema y tal, ¿no? Y nos dice, y bueno, y entonces, oye, yo como en mayo celebro la primera comunión, en sábados varios sobrinos que tengo y tal más, pues mira, lo único que tengo disponible es el primer sábado del mes de mayo para hacer ese encuentro. Y me acuerdo que yo, como tenía claro lo que me había pasado el 2 de abril con Jacinto, claro, en mayo, yo tenía claro, el 1 de mayo es fiesta nacional, el 2 de mayo es fiesta en la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues, ese era un puente magnífico. Y digo, yo me voy, tuve que volver para el viernes, tenía que volver para el viernes para despachar después del Consejo de Ministros con el ministro, pero ida y vuelta, porque yo tal. Y dice, bueno, pues yo le dije, oye, yo tengo una mentira piadosa, mira, tengo un compromiso que tengo que estar ese fin de semana en Barcelona, porque oye, oye, si puedes arreglarlo por favor, ven y tal. Y llega el último día del mes de abril, me llama y me dice, oye, mira, por si te ayuda a cambiar de opinión o has cambiado de opinión y tal, que sepas que el hotel en el que nos vamos que os convoco para reunirnos para eso que comenté, es el Escorial. Bueno, lo dejo, oye, España es muy grande y era para todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos, ¿no? Total. Claro, entenderéis que yo dije, bueno, ya me rindo. Porque es que había sido todo un mes de abril que había llegado y yo ya había dicho, primero a Javier Arenas, que yo no veo, el primer viernes, sábado de tal, era mi cumpleaños, el 6 de abril. Y luego, pues el 1 de mayo, el 2 de mayo y tal, oye, oye, si hay un mensaje cada mes, pues ya habrá en junio, en julio y tal, ¿no? Y claro, cuando ya finalmente, además, yo ya no me quedé a la comida del sábado, o sea, pernocté, evidentemente, vine el viernes después del Consejo de Ministros, que despaché con el ministro y tal, me fui para el Escorial, el 3 de mayo, toda la tarde estuvimos reunidos trabajando, me quedé a dormir ahí en el Escorial, pero yo ya había hablado con Jacinto, que evidentemente, y el 4 de mayo comí, ya me disculpé, ya me fui, y comí aquí en el Escorial con Jacinto, y luego fuimos para allí, ¿no? Y con dos preámbulos. Fuimos a la nave y yo me acuerdo que como tenía muy tal, todo como había pasado en ese mes, desde el 2 de abril y estábamos en 4 de mayo, o sea, es un mes y 2 días, un mes, ¿no? Todo lo que me había pasado, con ese comienzo además tan providencial que he dicho de conocer si no hubiera pasado en ese segundo, exactamente que habíamos aparcado por ahí y tal. Y que además había venido conmigo el director de gabinete y tal, yo no hubiera conocido a Jacinto, pero está claro que la providencia tenía dispuesto que yo conociera a Jacinto y que Jacinto fuera el instrumento para acercarme a mí, pues tal, ¿no? Bueno, y entonces, a pesar de eso, yo cuando llego ahí, vamos a la nave, que me dijo Jacinto, ya no había estado nunca, ¿no? Y nada, me dijo Jacinto y tal, la imagen de la Virgen, y yo le digo, mira, tú sabes que yo soy como esto, si no meto el dedo como Santo Tomás, ¿no? En la llaga yo no tal, y a pesar de todo, y a ver, total que sentamos en la última fila, Jacinto y yo, antes de ir a Prado Nuevo, ¿no? Cuando acaba la charla, la meditación que hizo el sacerdote y tal, y bueno,
Bueno, y ahora antes de ir a Prado Nuevo, pues como es el primer sábado del mes de mayo, que es el mes de María, propongo que hagamos la consagración a la Virgen María según la devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que era una cosa que yo tenía muy metida entre mí que quería hacer. Y yo lo había pedido y sentí que eso era, que la Virgen me había dicho, bueno, ¿no querías una prueba más? Claro, cuando llegamos a Prado Nuevo, y resulta que fue el último mensaje, desde el año 81, el último mensaje que en un primer sábado de mes la Virgen dio a conocer en Prado Nuevo fue el 4 de mayo de 2002. Digo, bueno, ¿qué quieres que diga? ¿No? Digo, bueno, pues yo estoy aquí, pero como en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, aquí desde el 2 de abril de 2002 hasta el 4 de mayo de 2002, en mi vida han sido todas, y bueno, pues aquí estamos. Entonces yo recuerdo que no conté esta historia al cardenal Rouco, pero tenía buena relación con él. Incluso debo decir que antes de venir ahora aquí estuve hablando con él, estuve comiendo con él en su casa juntos, en la calle Bailén, en Madrid, ¿no? Sí, me lo dijiste, sí. Que le dije, mire, tengo previsto ir a tal, y me dijo, pues muy bien, don Jorge, tal, muy bien, tal. Y yo recuerdo que con el obispo auxiliar Eugenio Romero Pose, que falleció, era el que él tenía encargado para tal. Yo había hablado mucho con él, del tema de Prado Nuevo, en el sentido de decir, oye, mira, a mí debo decir que yo estoy aquí porque alguien que sé muy bien quién es, ¿no?, ha querido que esté aquí. Luego es por algo y para algo, ¿no? Por algo y para algo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Jacinto me presentó a Luz Amparo Cuevas cuando que residía en la residencia allí en, ¿cómo se llama? En Torralba, en Moral. En Torralba, me la presentó. Recuerdo que Jacinto muy discretamente me dejó a solas con ella. Le dije, oye, que no tengo ningún secreto de hablar con Luz Amparo, ¿no? Oiga, no, pero a lo mejor ella te quiere decir a ti algo que no. Me acuerdo que me habló Luz Amparo Cuevas, que yo no le saqué el tema para nada, ¿no? Pero me sacó el tema que impresionó mucho, de la masonería y la masonería en la política y en la iglesia. Totalmente. En la cúspide. Esto lo recuerdo de ese día, que no recuerdo la fecha, No recuerdo la fecha de ese día que estuve con Luz Amparo Cuevas, ¿no? Bueno, y ya he hablado demasiado, pido disculpas, pero también digo que yo cuando Jesús me llamó, por eso digo, oye, ¿tú por qué me has llamado a mí? Para que yo venga aquí. Pues debo decir que yo, y ahora sí que de verdad que acabo, ¿no? El libro, este libro, yo lo estoy promoviendo, pero no para ganar dinero. Hombre, que sería legítimo, no es mi caso. Yo de cada libro de estos, y lo digo así con toda confianza, cobro 2 euros. No he cobrado nada ni espero cobrar nada, pero en todo caso serían el 8%, que son 2 euros. Bueno, si solo cuento las horas que le dedico a ir presentando el libro por todas partes donde me lo piden, y los gastos del AVE y de demás, pues qué voy a contar, ¿no? O sea, quiero decir que yo lo hago porque entiendo que es ella la que quiere que lo haga. Me explico, ¿no? O sea, humildemente me lo tomo como una labor de apostolado. O sea, no que es legítimo, y por lo tanto no critico a nadie que sea escritor y que vaya a tal, ¿no? Es legítimo y bueno, en absoluto, pero que en mi caso no es ese. O sea, yo no estoy difundiendo este libro porque, bueno, pues oye, pues mira, me le dedica un esfuerzo, un trabajo y tal, y tienes derecho a una legítima recompensa y tal. No. Yo lo estoy haciendo porque, con esto sí que se ha acabado, lo que he dicho, no se puede amar lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Y por tanto, lo primero de todo es dar a conocer quién es la Virgen María de manera adecuada. Y a partir de ahí, conociendo quién es la Virgen María y conociendo cómo ella nos ama a todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos, ¿no?, pues también, no ya defenderla, en fin, se entiende, ¿no?, pero difundir a sus otros hijos del mundo, pues por qué y para qué hemos sido creados, ¿no? Y en este caso específico, además, bueno, pues estamos aquí en el Escorial, pues también para ayudar a defender
pues, en fin, en definitiva, que se abra una comisión de investigación por parte de la Iglesia, como Dios manda, nunca mejor dicho, para, pues sí, efectivamente, en fin, realmente lo de Luz Amparo Cuevas y demás, pues no es un invento, ¿verdad?, sino que es real, ¿no?, pues que se asuma con sus consecuencias de vida, porque si no fuera verdad, pues que no se tome el nombre de la Virgen en vano, ni etcétera, ¿no? En fin, yo creo, sinceramente, y por eso estoy aquí, y estoy desde entonces, ¿no?, porque creo firmemente que efectivamente en el origen sobrenatural de las experiencias vividas por la Amparo Cuevas y los mensajes que por medio de ellas, pues la Virgen ha estado transmitiendo cada primer sábado de mes, hasta casualmente, ¿verdad?, el 4 de mayo del 2002 en Prado Nuevo, ¿no? Bueno, muchas gracias.